Tenemos la grandísima suerte, el privilegio de contar hoy con nosotros con la presencia de Swami Yatidharmananda Saraswati, monje hindú de la Sagrada Orden de los Swamis y yogi de la India, reconocido internacionalmente, fundador del Swami Chidananda Sevashram, una organización socio-espiritual dedicada a la vida y enseñanzas de Sri Swami Chidanandaji Saraswati, su maestro. Dirige talleres de relajación y meditación, organiza kirtans, desarrolla programas de curación, empoderamiento y transformación para hacer frente a los desafíos de la vida cotidiana. Asimismo, le encanta compartir historias inspiradoras de su viaje de transformación interior. Nacido en el seno de una familia con profundas convicciones espirituales, durante su infancia es considerado el niño mimado de su padre, un empresario y mago, y a la edad de 17 años llega al ashram de Shivananda en Rishikesh para intentar traer a su padre, que había tomado los votos monásticos y quiere que vuelva a casa, ¿no? Sin embargo, durante la visita al ashram conoce a Swami Chidanandaji, presidente de la Divine Life Society, lo que supone un punto de inflexión en su vida. A partir de entonces se siente magnéticamente atraído por el sendero espiritual. Siguiendo las indicaciones de su maestro, estudia y trabaja como analista de sistemas en Delhi y más tarde va a Hong Kong y trabaja como programador informático en una multinacional. Pero pronto el destino le devuelve a India. Algo le urgía a quedarse en el ashram y servir a su gurú. En 1996, a los 24 años, es admitido en el ashram y llega a formar parte de quienes atendían personalmente a Gurudev Swami Chidanandaji. Así fue como tuvo la rara oportunidad y bendición de observar y prestar servicio permanente durante muchísimos años a uno de los más grandes santos de nuestra era. En el año 2000 recibe Sannyasa Diksha y desde el primer momento siente la urgencia de compartir con todas las personas esa sabiduría recibida de forma amorosa e incondicional. En 2003, su gurú le encomienda la tarea de mejorar el ashram en el ámbito digital, por lo que pasa a diseñar muchos libros y también el sitio web del ashram Sivananda. Establece el estudio audiovisual y la biblioteca y restaura películas de Gurudev Swami Shivanandaji. Su trabajo en el ámbito del archivo digital fue muy reconocido internacionalmente. Tras el Mahasamadhi de su maestro, en 2008 continúa trabajando en el estudio audiovisual del ashram Sivananda. En julio del 2015 decide establecerse por su cuenta y fundar Swami Chidananda Sevashram, un monasterio para el mundo moderno, donde personas de todas las edades y procedencias puedan aprender a vivir según los principios y prácticas de la Ayurveda para el cuerpo, del yoga para la mente y del Vedanta para el alma. También reúne a venerados maestros de todo el mundo para compartir conocimientos y sabiduría sobre diversas actividades basadas en el bienestar. En 2015, Swami Yatidharmanandaji tuvo la oportunidad de participar y hablar en el Parlamento de las Religiones del Mundo en Salt Lake City, en Estados Unidos. En abril de 2016 hasta septiembre de 2016 emprende una gira por Estados Unidos y Europa para conmemorar así el centenario del nacimiento de su maestro y comparte las enseñanzas de la vida de su maestro como tributo. En este viaje participa en el segundo Día Internacional del Yoga en la sede de la ONU en Nueva York. Después de 2016 ha viajado extensamente cada año a Europa, a Estados Unidos, ha llevado a cabo talleres de relajación y meditación, ha impartido talleres en el Parlamento de las Religiones del Mundo de Toronto en 2018 y desde septiembre de 2020, justo después de la pandemia, como nos comentaba hoy, Swami Yatidharmanandaji sirve como secretario general de Swami Shivananda Seva Samiti en Ganeshpur, Uttarkashi, Himalaya, India, en compañía de Swami Premanandaji y Swami Atmanandaji, dos discípulos directos de Gurudev Swami Shivanandaji Maharaj. Muchísimas gracias. Thank you very much, Swamiji. Y al final nos encontramos en el Parlamento de las Religiones de Chicago este año pasado, ¿no? Coincidimos los dos, quedamos choqueados de lo que era aquello actualmente. Y bueno, rápidamente nos hicimos amigos, nos quedamos aparte con otro Swami, que era un encanto también. Y entonces ahí se me ocurrió la posibilidad, pues sabía que tenía que venir en algún momento a España, proponerle que pasara al menos 1 o 2 días aquí con nosotros, que lo pudierais conocer, ¿sí?
Thank you very much, Swamiji. Satyananda ji will help you with the translation and so on. Thank you. It was too long an introduction. Fue una presentación demasiado larga. I didn't do it. Yo no hice esta presentación, tengo que decir. It's the promotional activity of the Parliament of the World's Religions. Esto es el resultado de la actividad promocional del Parlamento de las Religiones donde nos encontramos. So they took an interview and then prepared this long biography. Te piden que escribas así un profile y publican una larga biografía. Everything is true except for the achievements. En realidad todo es verdadero menos lo de los logros. I did not do any of that. No hice yo nada de esto. It's all the grace of my Guru Swami Chidananda Maharaj. Esto es todo producto de la gracia de mi Guru Swami Chidananda Ji Maharaj. I still sometimes wake up myself, really, did I go to the platform where all these great ones delivered lectures? A veces cuando me despierto digo, ¿es verdad que yo estuve en esta plataforma donde tantos seres tan grandes daban conferencias? Because I never studied any of the scriptures. Porque nunca he estudiado ninguna de las escrituras. Many of my Guru Bhais, Swamijis, everybody has studied Vedanta, Yoga, Bhagavad Gita, Brahma Sutras. Muchos de mis hermanos swamis, Swamiji, pues han estudiado los textos sagrados, la Bhagavad Gita, los Brahma Sutras, etc. I got lucky to be with a live entity who was living all these ideals from the scriptures in his daily life. Y yo tuve la grandísima suerte de poder vivir con la encarnación, con la encarnación de todas estas enseñanzas de las escrituras. So it was like to be on the job training. Así que fue como un gran entrenamiento. So before I start, I would like to do few prayers, because here I see everybody present, Mahanandamai, Guru Maharaj. So we'll start with few. Antes de empezar, voy a empezar con unas oraciones, con unas invocaciones, porque siento la presencia de Ananda Mujima y de Ramakrishna Guru Maharaj. Sí, siento la presencia de Ananda Mujima, de Sri Ramakrishna Guru Maharaj. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Chidanandaya. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Srishti Sthiti Vinashanam Shakti Bhute Sanatani Gunasre Gunamayi Narayani Namostute Sharanagata Dinartha Paritrana Parayane Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute. Jai Narayani Namostute. Jai Narayani Namostute. Jai Narayani Namostute. Narayani Namostute.
Jaya Jaya Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Jaya Ma, Jaya Ma, Jaya Ma, Jaya 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 Ma, Jaya 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 Ma, Bhavatapa Pranasinyai Ananda Ghanamurte Jnana Bhakti Pradayine Matustubhyam Namo Namaha Matustubhyam Namo Namaha Om Shri Ramakrishna Paramahamsaya Namaha Om Shri Vivekanandaya Namaha Om Shri Sharada Mani Devi Namaha Hari Om. Every year when Guru Maharaj Swami Chidananda used to go to Kankab, he would sing this tune. Todos los años cuando Swami Chidananda Maharaj iba a Kankal solía recitar estas adoraciones. So now coming back to the story of this person who's sitting in front of you. Y volviendo a la historia de esta persona que está sentada delante vuestro, It's a bit unusual es muy inusual. because I had an overdose of Divine Society in my life when I was 7-year-old. Porque tuve una sobredosis de toda esta gracia en la Divine Life Society cuando tenía 7 años. Because this body's father and mother were already initiated disciples of Swami Chidananda Maharaj. Porque los padres de este cuerpo originalmente eran discípulos de Swami Chidananda Maharaj. So the morning routine of Shivananda Ashram in the Samadhi Shrine was morning routine at home. Así que lo que era la rutina en el shrine, en el monasterio de Shivananda, era esta misma la rutina que teníamos en mi casa. So they started with Jai Ganesha Kirtan and the Shanti mantras. Se empezaba con kirtans y mantras. And I was very fond of Hanumanji. Y yo era un gran adorador de Hanumanji. Because I was thinking from reading all the comics that Americans have Batman and Superman and we have Hanuman. Porque yo leía todos los cómics que los americanos han producido sobre Superman, Batman, etcétera, y yo decía, pues nosotros tenemos a Hanuman. And very close to my home there was a very big Hanuman temple. Y muy cerca de mi casa había un gran templo dedicado a Hanuman. So everyday routine was to come back from the school, go to play game of cricket, unlike football here in Spain, and then go to the Hanuman temple for the evening arati. Así que mi rutina era, bueno, cuando salía del colegio, pues iba a jugar al cricket, no al fútbol como hacéis aquí en España, y luego después del partido de cricket, pues iba al arati en el templo de Hanuman. And little did I know that going to the temple will create the biggest problem in my life at that moment. Pero no me podía yo imaginar en aquel entonces que el hecho de ir al templo iba a crear el gran problema en mi vida. En ese momento no me daba cuenta. This story is muy importante. Esta historia es muy importante. Because that is where it all began. Porque es donde todo dio comienzo. So in this temple
one day when I went to the Arati, they had installed a very big bell inside the temple. Un día cuando fui al Arati en el templo vi que habían instalado una grandísima campana en el templo. And in the Arati, when they was ringing the bell, it was too noisy. Y durante el Arati, cuando iban sonando la campana, era demasiado ruidoso. And I had a very bad headache. Y yo tenía un dolor de cabeza terrible. I came back home, I couldn't study and do my homework. Así que cuando volví a casa no podía ni estudiar ni hacer los deberes. So everybody was, all my family members were saying, you are making excuses not to study. Y todos los miembros de mi familia me decían, tú estás dando unas excusas para no estudiar. Nobody was ready to believe me that I was telling them the truth. Y nadie estaba dispuesto a creerme que yo les estaba diciendo la verdad. And this continued every day. Y esto pasaba todos los días. So this brought to me this first question in my life. Y esto hizo que yo me planteara la primera pregunta de mi vida. I was about 8 years old. Yo tenía sobre 8 años. Why do we ring the bell so hard in the temple during Y our... la pregunta era, ¿por qué tocan la campana tan fuerte en el templo? I was very scared of my father, so I did not ask him this question. Yo tenía bastante miedo de mi padre, así que no se me ocurrió preguntarle esto, Because my father was very strict. porque mi padre era un hombre muy estricto. So I tried to ask this question to many other people. Así que intenté hacer la pregunta a mucha otra gente. They gave me so many different answers, Y me dieron muchas respuestas diferentes. but I was looking for something more scientific or more logical. Pero yo buscaba algo más científico, algo más lógico. And because I was believing in every answer that was given to me, Y como yo iba creyendo en todas las respuestas que me iban dando, but I wanted to experiment and find out if they're really true or not. pero yo las creía, pero yo quería experimentar si eran verdaderas o no. One such answer created another big trouble in my life. Y una de estas preguntas creó otro gran problema en mi, una de estas respuestas creó otro gran problema en mi vida. One priest told me that the ringing of the bell chases the ghosts away from the area. Un sacerdote me dijo que el tocar la campana ahuyenta a los fantasmas del área. So after the middle of the night, I was in the cremation ground looking for a ghost. You were where? In the cremation ground. Oh, in the cremation Smasana. ground. Así que un día, después de la medianoche, me fui al crematorio a ver si veía, a buscar fantasmas, a ver si veía fantasmas. And after 3 days, the person who was in charge of the cremation ground went and complained to my father. Y al cabo de 3 días, la persona que estaba al cargo del crematorio fue a quejarse a mi padre. And I got a big thrashing of my life. Y me llevé la bronca más grande de mi vida. So I even became more angry. Así que aún me enfadé todavía más. That why do we ring the bell so hard in the temple? Y otra vez mi pregunta, ¿pero por qué tocan las campanas tan fuerte? I kept on looking for the answer but did not find any. Y yo seguía buscando una respuesta satisfactoria, pero no encontré ninguna. And then I came across the universal prayer of Gurudev Swami Shivananji Maharaj. Y en esto que di con la oración universal de Swami Shivanand Maharaj, In one of the lines, it says, God is omnipresent, omnipotent and omniscient. y en uno de los versos de esta oración dice: Dios es omnipresente, omnipotente, y omniabarcante, omnisapiente. So that created even more confusion in my mind. Y esto me creó todavía más confusión en la mente. If God is omnipresent, Si Dios es omnipresente, why do we have to make so much of noise to wake him up? ¿por qué tenemos que hacer tanto ruido para despertarle? So like this, one after the other, my confusions were growing. Y así fue creciendo mi confusión Then the next big confusion. y llegué hasta la siguiente gran confusión. Swamiji is a great pujari. He is only lighting up one incense. Swamiji es un gran pujari, él solo encender un incienso, But not all are as nice as Swamiji. pero no todos son tan agradables como Swamiji. They put the whole packet. Algunos pujaris que ponen de golpe todo el paquete de inciensos. In the small puja room, we are 5 people of the family. With priest, we are 8. Así que en un pequeño cuarto, todos los miembros de mi familia y con el sacerdote, 8 personas en total.
and the room is all smoky with incense, y la habitación está llenita de incienso, and I feel del humo del incienso, y yo me ahogaba. so. Second question: why do we have to burn so many incense? Así que la segunda pregunta surgió en mí, ¿por qué hay que What is quemar tanto the logic incienso? behind it? ¿Cuál es la lógica detrás de quemar tantísimo incienso? No answer. Nada, no había respuesta. No había respuesta lógica. Then the next confusion: Así que así llegué a la siguiente confusión. why do we worship the idols? ¿Por qué adoramos ídolos? But in this question, I got little lucky to find a book by Swami Shivananda in my father's library. Pero en este punto yo tuve la suerte de encontrar un pequeño librito escrito por Swami Shivanand en la biblioteca de mi padre. Philosophy of Idol Worship. ¿La filosofía? Idol Worship. La filosofía de la adoración de los ídolos. So in that book, Gurudev Swami Shivananda explains about the concept of prana pratishtha, and the idol is now alive, so is no longer a piece of stone. Y en este libro Swami Shivanand explica pues los conceptos que vienen a decir que el ídolo no es un trozo de piedra, sino que esa representación está viva. Que no se adora la piedra, se adora lo que representa. Sí. So that was very clear to understand. It was making sense. Así que esto me pareció muy claro y además tenía sentido. But then now when I come to the Hanuman temple, Así que cuando volvía al templo de Hanuman, it's always not nice in the temple. no siempre era agradable en el templo. It's not as clean as it's supposed to be many times. A menudo no estaba tan limpio como debería estar. And sometimes there are arguments between two priests. A veces incluso había discusiones controversia entre dos sacerdotes. So because it was my cynical mind, so it created another confusion. Y entonces mi mente cínica creó otra confusión. Because I am thinking that the idol of Lord Hanuman is live, is sakshat, is present. Porque yo creía firmemente que el ídolo, que la imagen de Hanumanji estaba realmente viva. He's not just a piece of stone, he's No. a live entity. Que no era solo un trozo de piedra, sino que era una verdadera entidad viviente. Imagine now if our Ishtadevata appears suddenly here, what will be our response? Sí, sí. Imaginaros que nuestro Ista está aquí delante. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Que se apareciera aquí. Wow. But in the temple, the situation is not like that. People are not behaving the way God is live and present here. Pero en el templo la situación no era exactamente esta, ¿no? La gente no creía que el Ista estaba realmente allí vivo y presente. So in my mind I'm thinking what my father is saying is right, what the books are saying right, or what people are doing is right. Who's right? Entonces en mi mente era, a ver, ¿quién tiene aquí la razón? ¿Lo que dice mi padre, lo que dicen los libros o lo que hace la gente en el templo? The books are saying something else, but people are practicing it in different ways. Los libros dicen una cosa, pero yo veo que la gente lo practica de forma diferente. En la práctica actúan de forma diferente. So I started looking for answers in books. Así que empecé a buscar respuestas en los libros. Fortunately or unfortunately, I don't know, I did not find any answer. Por suerte o por desgracia, la verdad es que no lo sé, no encontré ninguna respuesta. So the confusions were building up, Así que iba creciendo la confusión and slowly my faith was weakening. y poquito a poco mi fe se debilitaba. I started thinking, this can't be possible. Y empecé a pensar, esto no puede ser posible. Hinduism doesn't make any sense to me. Empecé a pensar, el hinduismo no tiene ningún sentido para mí. The books say that we are the most ancient civilization in the world. Los libros dicen que el hinduismo es la civilización más antigua, viva en el mundo. We have so many temples in Orissa, Tenemos muchísimos templos en Orissa, so much so that in Bhubaneswar, the capital city, people stop digging their backyard anymore. You know, like they Yeah. don't try to dig it. en la gente ya ha dejado de cavar sus jardines traseros. Because if a 11th AD structure comes up, then the government takes the project, they take the property. Porque si en este proceso de cavar los huertos o los jardines de detrás aparece alguna estatua, entonces el gobierno, Unos restos de Unos res- arqueológicos de algo Yeah. automáticamente. sí, el gobierno It expropian. becomes the government's property.
So much of temples, so much of civilization, but why nobody gives me a sensible answer to these simple questions? Así que yo veía el panorama y decía, tanta civilización, tantos templos, pero ¿por qué nadie es capaz de darme una respuesta sensata? And it was a very difficult situation because Orissa is very, very religiously spiritual. Y claro, era difícil, porque Orissa es un sitio muy religioso, muy espiritual. And my father was very famous in Orissa Mi padre era además muy famoso en Orissa, because he was a magician, performing magician. porque era un mago en activo, hacía espectáculos de magia. And he was also known for his spirituality, his charitable nature. Y también era bien conocido por su espiritualidad y por su actividad benefactora. Sí, cuando dice mago, no en el sentido de mago, espectáculo, sino gente que tiene poderes. Tenía ciertas facultades y carismas. So, to be his son and to say I don't believe in God was a big social stigma at the time. Así que ser hijo de esta personaje y decir, de esta persona y decir no creo en Dios, pues esto era conflictivo. So everybody judged me. Todo el mundo me juzgaba. And I was wondering why everybody is judging me. I'm just asking simple questions. Y yo me seguía preguntando, pero ¿por qué todo el mundo me tiene que juzgar si yo lo único que hago es hacer preguntas sencillas? So I started rebelling against it. Así que empecé a rebelarme. So my first targets were all the priests. Y mi primer objetivo fueron los sacerdotes. Because I was smart, so I could read the books and find difficult questions. Porque yo era listo y leía los libros y podía preparar preguntas difíciles. There was one particular person I was very, very upset with. Y había en concreto una persona con la que yo estaba muy enfadado. And he was a great exponent of Bhagavad Gita. Y era un gran exponente del Bhagavad Gita. And he would always insult me in a family gathering. Is it always? In a insult, humiliate, insult. Insult. Siempre me insultaba, siempre me humillaba cuando había una reunión familiar. Look at these young people. The father and parents are so devoted and these people are telling that they don't believe in God. Mirar esta gente joven, los padres tan devotos y espirituales y estos jóvenes que dicen que no creen ni en Dios. So I was looking how I can humiliate him back. Así que todo mi objetivo era devolverle la humillación. So not to learn Bhagavad Gita for wisdom, but I studied the Bhagavad Gita how to give him a tough time. Así que yo estudiaba el Bhagavad Gita no para derivar de él, enriquecerme con su sabiduría, sino para darle caña al sacerdote. At that time I had such memory, I wish I had them now. En aquel entonces yo tenía una memoria que ojalá la tuviera ahora. In no time I could recite the entire Bhagavad Gita by heart, 700 slokas. En nada, en muy poco tiempo yo era capaz de recitar todas las slokas del Bhagavad Gita de memoria. But now I don't remember. Pero ahora no las recuerdo. I decided it would be nice to quote in the lectures. The motivation was strong. Me gustaría ahora recordarlas para poderlas citar en las conferencias que doy, pero se me han olvidado. So I picked up few questions. Así que preparé unas cuantas preguntas. So there is a sloka, I don't know which chapter, it says Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata. Hay un sloka en el Bhagavad Gita, que es la que ha recitado el Swami. So the meaning of the sloka is that whenever there is adharma, then I come and establish dharma. Y la sloka dice, siempre que decae el Dharma, yo vuelvo y lo restablezco. So there is a tricky word there called Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bhavati Bharata. Y ahí hay una cuestión lingüística, unas palabras un poquito... This Bharat word is very, very complex. Era una palabra muy compleja. Bharat. Some very, very expert Sanskrit person can elaborate on this one word for hours. Cualquier experto en la materia podía elaborar, podía hablar y disertar sobre esta palabra durante horas. But at that moment, I took the meaning of Bharata as India. Pero en aquel momento yo cogí como significado para la palabra Bharat, lo tomé como India. Es el nombre. Because India also in Hindi called Bharat. Sí, ¿por qué? Bharatvarsh is the name of the country. So I made my question and I went to his lecture.
Así que yo preparé mi pregunta, fui a la conferencia de esta persona a la que le tenía yo ganas. I found a far corner so that he doesn't recognize me. Me escondí en una esquina alejada para que no me reconociera. When the question time came, I asked to ask this question. Y entonces cuando se abrió el turno de preguntas, yo levanté la mano para preguntar esta pregunta. That Lord Krishna has said, whenever there will be adharma in India, I will come as an incarnation to establish dharma in India. Y dije, el señor Krishna dijo que siempre que había adharma, que decaía el dharma, en India yo volveré para restablecer el dharma. En India. In India. So God is coming with so many incarnations to India. Así que Dios vuelve a India para encarnarse. As Rama, as Krishna. Se ha encarnado como Rama, como Krishna. So more incarnations of God coming, that means more sin is happening here. Entonces yo decía, bueno, si hay más encarnaciones de Dios, eso es porque hay aquí más pecado. Si hay más encarnaciones de Dios en India que en ningún otro sitio, Ah, significa que somos unos vale. pecadores redomados. Sorry. So I said, that means we Indians are doing so much of sin that poor God has to come again and again to this world. Así que en mi razonamiento era esto, entonces quiere decir que en la India somos tan pecadores que el pobre Dios tiene que venir una y otra vez a encarnarse justamente aquí en India para redimirnos. Because Lord Narayana is in his loka, he is always, lying down, and Mother Lakshmi is giving, acupressure. Porque en las locas el señor Narayana está recostado y en el cielo y la madre Lakshmi le hace acupuntura, le hace masaje, presión, perdón. So why don't we just let God rest and stop doing sins? Y yo pensaba, pero ¿por qué no Y yo le dije. y yo le En dije, vez de reclamar que Dios se encarne pecando como unos cosacos, No de- dejamos de pecar y así dejamos tranquilo a Dios. So that means we Indians are doing lot of sin. Stop doing sin, then God will rest in his own space. así que yo decía esto, bueno, pues dejemos de pecar y así Dios quedará tranquilo en el cielo. And what he said, He froze. Se congeló, He was not a wise teacher. no era un profesor muy sabio, Too much of ego. demasiado ego. A 9-year-old person is asking such a question, he could not take it. Cuando una persona de 9 años le pone esta pregunta, no fue capaz de reaccionar. But it was good, Swamiji. At that time, I felt very good. Dice, pero yo me sentí muy bien. Revenge. más jodido estaba, yo estaba. So, Venganza. very important to give you the background of this boy. Pero os cuento esto por un motivo. Sí, muy importante daros este background. And then you imagine what would be my situation after that. Podéis imaginaros cuál era mi situación después de esto. I don't want to tell. No quiero ni contaros. Very difficult. Muy difícil. And after the situation, I decided I don't believe in God anymore. Y ya después de este evento, claramente decidí, yo ya no creo en Dios. I am an atheist. Soy un ateo. So the whole childhood till I was a teenager was like this, very difficult. Así que toda mi infancia, hasta que fui un adolescente, pues discurrió en este sentido, muy difícil. Always judgment Siempre juicio, in school, in family, with friends. sí, me juzgaban los amigos, la familia, en el colegio. And then as if it was not enough, at that time this body's father decided to go to the ashram. Y si por si acaso no tenía bastante, el padre de este cuerpo decide que se va al ashram A vivir. a vivir. Al sannyasa. So he took sannyas, Tomó sannyas, se hizo monje and I was very, very angry y yo estaba muy enfadado. because it was the most crucial year in my education. Porque era además el año más crucial en mi educación. So I was thinking, he could have just gone after 1 year. I would have started in my life. Y yo pensaba, pero ¿por qué no ha tomado los votos justo un año después, no en el año más importante de mi educación? So all my frustration, my anger was pointed at 2 people. Así que toda mi frustración se dirigía a 2 personas. First, this guru, Swami Chidananda, I'm going to take revenge. Primero fue el gurú Swami Chidanand, me voy a vengar.
Although I have seen Swami Chidanji many times since my childhood, but there was no devotion, there was no. Aunque yo había visto muchas veces a Swami Chidanand durante mi infancia, pero no había todavía devoción. So with this anger, I went to Rishikesh. Así que lleno de ira me fui a Rishikesh. Recuperar a su padre. And you were a teenager. Sorry, what? You were a teenager. I was 15, yes. 15, tenía 15 años. So I went to Rishikesh. At that time, Swami Chidanji Maharaj was traveling abroad. Así que me fui a Rishikesh. Por aquel entonces Swami Chidanand estaba viajando por el extranjero. And then after a few days, Swamiji arrived and I went to meet him at the Samadhi shrine. Así que al cabo de unos días volvió Swami y yo fui a su encuentro en el sitio del altar. So when you don't have Shraddha, I don't know what is the English word for Shraddha, Swamiji. It is not really That's as okay. we say. Yeah. Cuando no tienes, ¿Qué ha dicho? tienes esa devoción interna que se manifiesta por sí sola, que solemos decir fe, pero no una fe, ¿cómo se dice? Ciega. Ciega o externa. No, cuando no tienes eso despierto en tu interior. So when you have Shraddha, you have little fear and little respect automatically. Cuando tienes esa verdadera condición interna despierta, cuando te acercas a un ser verdaderamente espiritual, automáticamente algo en ti siente el temor de Dios, que acompaña a esa devoción, digamos, la interna. So I did not have it, so there was no fear. Así que como yo no tenía Shraddha, pues no tenía miedo tampoco. And top of that, there was anger, there was frustration. Y encima de no tener esta Shraddha, temor, pues tenía frustración, ira. Sí, entender que temor no en el sentido del miedo, sino es el respeto por algo que trasciende a la mente racional y a tu mundo egótico, ¿no? Algo que lo puede resquebrajar o dar un parón en seco. So I met Swami Chidanji in the Shivanji Samadhi shrine. Así que me encontré con Swami Chidanand allí en el hall, en el salón. And whenever Swami Chidanji is there is always a lot of people. Y claro, siempre que aparecía Swami Chidanand en el sitio, mucha gente se congregaba. So when my turn came, I said, Swamiji, can I ask you a question? Cuando llegó mi turno, le pregunté, ¿puedo, Swami, preguntarle algo? And I had prepared 3 or 4 questions. Yo había preparado 3 o 4 preguntitas. You know, Swami Shivanji Maharaj's teachings, he put in a very small cryptical words. Las enseñanzas de Swami Chidanand siempre se daban de forma muy concreta, con poquitas palabras. Swami Shivanji's teachings. Perdón, las enseñanzas de Swami Shivanand. las directas. Las directas. And he would sometimes sing it to a song. Y a veces cantaba una canción. Serve, love, give, purify, meditate, realize. Be good, do good, be kind, be compassionate. Sí, y estas enseñanzas se recogían en una cancioncita, pues que era sirve, ama, haz el bien, sé bueno, Purify, meditate, purifícate, medita, sé compasivo. So my question was based on these 8 teachings. Así que mi pregunta estaba basada en estos 8 conceptos de enseñanza. So I asked Swamiji, Gurudev Swami Shivanji has said to serve, love and give. Entonces le dije, Swami Shivanand dijo, ama, sirve, love, serve, give y da. Entrega. And my father literally followed these teachings in his life. Y mi padre literalmente ha seguido estas enseñanzas en su vida. He served and loved and gave so much. Sirvió, amó y se entregó tanto. Family did not have the money. Que la familia no tenía dinero, no quedaba dinero para la familia. And my friends' fathers, they never served and loved or gave. They have all the money. Y los padres de mis amigos, pues nunca sirvieron, nunca amaron, nunca se entregaron y dieron y tienen mucho dinero. Why did Swami Shivananda say to serve, love and give? To suffer? Y entonces yo pregunté, ¿por qué dijo Swami Shivanand, por qué dio estos comandos? ¿Para sufrir?
Because in my understanding, I took it as if you serve, love and give, then you have nothing to for yourself. You're finished. Porque en mi mente yo pensaba, bueno, si tú amas, sirves y das, ya no te queda nada para ti. Because I was going through the same problem. I did not have enough money to go to the college that I wanted to go. Porque también tenía otro problema, que yo no tenía bastante dinero para ir a la facultad que yo quería ir, a la universidad que yo quería ir. So the moment I said this, why did Swami Shivananda say serve, love, give to make people suffer? Entonces, en el momento que yo dije esto, ¿por qué Swami Shivananda dijo amad, servir, dad? ¿Para qué? ¿Para que la gente sufriera? Without even a blink of an eye, Swami Chidananda Maharaj pointed towards the Samadhi shrine of Swami Shivananda. Y en el este de un ojo, o sea, en el pestañeo de un ojo, Swami Chidananda miró hacia el altar, señaló hacia el altar. Why don't you ask him? Y dijo, ¿por qué no le preguntas tú And a él? I cannot tell you how angry I was in my head. No os puedo transmitir la ira que tenía yo en la cabeza. What is this answer? Yo decía, pero ¿qué respuesta es esta? How can Swami Shivananda answer me? He is even dead and gone even before I was born. Y yo pensaba, pero ¿cómo me va a responder Swami Shivananda si murió antes de que yo naciera? You are a great God man. People are coming from all over the world to fall at your feet. And why can't you just answer this simple question of a young boy? Vale, yo pensaba, bueno, usted es un gran hombre Dios. Gentes de todo el mundo vienen a preguntarle preguntas y yo soy un crío con una pregunta sencilla. ¿Por qué no me la puede responder? I did not say this. I'm thinking in my head. Ah, perdón, esto no lo dijo, él lo pensaba. And the moment this line, that Swami Shivananda is dead and gone even before I was born, it came to his guru. Y en el momento que esta frase que yo pensé, Swami Shivananda murió y partió incluso antes de que yo naciera, cuando pensé esto, Normally, Swami Chidananda is one of the most humble saints. Normalmente Swami Chidananda era uno de los santos más humildes. He had very stern eyes. Tenía unos ojos penetrantes. And he said, "Don't think that Swami Shivananda is not here." Y dijo muy resueltamente, no pienses que Swami Shivananda no está aquí. He's very much present here and now. Él está absolutamente presente aquí y ahora. I was stunned Y yo me quedé de piedra. because I was coming from this arrogance of being logical, scientific, analytical, being a magician. Y yo, claro, venía de esta trayectoria de ser analítico, lógico, racional, un mago. Cannot believe in miracles because I can manifest some things out of somewhere and make it look like a miracle. Sí, claro, yo no creía en los milagros porque yo, pues por mi padre y así, yo pues podía hacer trucos y producir cosas, sacar cosas, pero por truco, no por milagro. But this was right in my face. He's just reading my mind. How is this possible? Pero claro, es que esto me dio directo en la cara. Él leyó mi pensamiento. Yo pensaba, ¿cómo es esto posible? So I was totally dazed at that moment. Así que estaba totalmente choqueado. How can one read my mind? ¿Cómo puede una persona leer mi mente? Pensaba. And because I was coming with a lot of, ego of the questions. Y porque yo, claro, como yo venía con toda esa carga de ego, de preguntas. Swamiji started asking questions. Entonces Swami empezó a preguntar cosas. Since how long are you here? I said 1 week. Y me preguntó, ¿cuánto llevas aquí? Y yo dije, 1 semana. What time do you get up? I said 8 o'clock. Y me dice, ¿a qué hora te levantas? Yo dije, a las 8. Oh, so you don't know anything about the morning meditation class then? Dice, entonces me dijo, entonces si te levantas a las 8 tú no sabes nada de la clase de meditación que se da previamente. Swami said, do you have an alarm clock? I said, no. Y me preguntó, ¿tienes despertador? Yo dije, no. Swami Chidananda always had an alarm clock in front of him. Swami Chidananda siempre tenía una pequeña reloj despertador delante de él. Sometimes after alarm goes off, he speaks continuously for another hour. Y a veces, aunque sonara la alarma que había que acabar, seguía hablando durante 1 hora. So he gave me the alarm clock. Tomorrow you get up at 3:30 a.m. Y me dio el despertador y me dijo, mañana te levantas a las 6:30. Go to Ganga, take 3 dips. Vais al Ganga, haz 3 inmersiones, abluciones. And then come to the Samadhi Mandir. Y luego ven al Samadhi Mandir.
And whatever is going on in your head, you offer it at the feet of Swami Shivananda. Y cualquier cosa que te ronde la cabeza, tú la ofreces a los pies de Swami Shivananda. My confusion, my state of mind at that time was even more confused. El estado de mi mente en ese momento todavía era aún más confuso. One side I was just shocked because someone read my mind. Primero me choqué porque vi que él podía leer mi mente. Second, my analytical side said, whom to offer? Where is the feet? Sivananda, the body must have been decomposed already in the samadhi. Y luego mi mente analítica decía, pero ¿qué voy a ofrecer yo a los pies de Shivananda si el cuerpo debe estar incluso descompuesto ahí en el samadhi? So I convinced myself that doesn't matter, I have many more questions to ask. Y yo me autoconvencí y dije, bueno, vamos a ver, y da igual, déjalo pasar, yo tengo muchas otras preguntas que preguntar. So I came back to Samadhi Shrine and I sat there at 4 o'clock in the morning. Así que volví al recinto y me senté allí a las 4 de la mañana. And then the Guru magic happened. Y la magia del gurú tuvo lugar. I was gone for a good 45-50 minutes. Estuve allí durante unos 45 minutos. No body consciousness, I didn't know where I was, what I was doing. Perdí toda conciencia corporal, no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo allí. After 45-50 minutes, I could feel my body. Al cabo de 40-45 minutos pude sentir de nuevo mi cuerpo. Maybe I saw bright light in the Samadhi Shrine of Swami Shivananda. Quizá vi una gran luz en el samadhi de Swami Shivananda. But I can't tell you because I don't know what was it. Pero no puedo deciros mucho porque no sé lo que era. But when I got my body consciousness, my legs were sleeping. Pero cuando recobré la conciencia corporal, tenía las piernas dormidas. And I remember distinctly the first thought that came, what am I doing here? Where am I? Y recuerdo claramente el primer pensamiento que vino a mi cabeza y era, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? And I woke up my legs and the moment I walked out of Samadhi Shrine, memory came back. Entonces pues me desperté las piernas y en el momento en que salí del sitio del altar me volvió la memoria. And first thing that came was fear. Y lo primero que sentí fue miedo. Because all my anger, frustration, I didn't find them. Yo ya no podía encontrar mi frustración y mi enfado en la cabeza. So I thought maybe Swamiji has done something to me. Entonces pensé, igual Swami me ha hecho algo. So because, you know, Orissa and Bengal, we have a lot of black magic stuff happening. Porque sabéis, en Orissa, en Bengal, tenemos mucha cosa de magia negra por ahí pululando. So I went to Guru Nivas to meet Swamiji again. Así que fui al Guru Nivas a encontrarme con Swami de nuevo. By the time I could meet him, it was already afternoon. Para cuando pudo recibirme era ya por la tarde. So I went to Swamiji and I reported what happened. I said, Swamiji, did you do something to me? Así que fui y le conté todo lo que me había pasado y le dije, ¿me ha hecho usted algo? ¿Me ha hecho usted algo? Swamiji said, whatever has happened for your good. Don't poke too much into it. Y me dijo, mira, lo que ha pasado, no le eches muchas cuentas. But I was trying to insist. Pero yo intentaba insistir. Swamiji said, what have you studied until now? I said, I just passed my 12th exams. Y me preguntó qué había estudiado hasta entonces y le conté hasta dónde había llegado mis estudios. He said, if I had given you a mathematical question of 12th standard in first standard, could you have solved it? Y me preguntó, si yo te hiciera una pregunta del nivel 12 donde tú estás ahora, si te hiciera esta pregunta cuando estabas en el nivel 1, en el curso primero, ¿podrías haberla respondido? I said, no, Swamiji, not possible. Y yo dije, no, imposible. He said, so when time comes, you will understand what has happened to you. Entonces me dijo, cuando llegue el momento entenderás lo que te ha pasado. And then suddenly Swamiji changed to another question. He said, so what do you want to do in life, young man? Y entonces rápidamente cambió de tema el Swami y le dijo, bueno, joven, ¿qué quieres hacer tú en la vida? So in my mind I'm thinking now maybe my mother has written a letter and I will get a big lecture about doing puja and going to the temple. Entonces en mi cabeza yo pensé, igual mi madre le ha escrito una carta y ahora pues me van a decir que aprenda a hacer la puya, que vaya al templo. So I said, Swamiji, before you start telling me anything, I need to make something very, very clear. Y entonces le dije, Swami, antes de que me diga nada, necesito tener algo muy claro.
You are a God man and I don't believe in God. So how is this conversation going to work? Usted es un hombre Dios y yo no creo en Dios, así que ¿cómo va a funcionar esta conversación? And Swamiji being Swamiji, he said, why are you bringing God into picture? ¿Sorry? Why are you bringing God into picture? I just asked you a simple question. Entonces, Swami, siendo él mismo, dijo, pero ¿por qué traes a Dios a esta conversación, a colación? ¿Por qué le traes a colación? And that answer is where I fell in love with Swami Chidananda. Ajá, y esta fue la respuesta que me hizo enamorarme del Swami. Because until then, he was the only person I'm meeting who's not judging me at all. Porque hasta entonces nadie, él no me juzgaba en absoluto. Fue la primera vez que no me sentí juzgado. Isn't it amazing? ¿No es fascinante? Such a great Swamiji from 1916, traditional, orthodox, no judgment. Sí, era fascinante. No había juicio en él. Un Swami. Pertenecía a una visión absolutamente yógica con un nivel de pureza y ortodoxia grande. Que es una de las referencias de la India. Sí. Y sin embargo. So I was very clear in my plan at the time. En aquel entonces yo ya tuve claridad mental. At the time in India, every kid who was doing well in studies was dreaming of the big, so-called big American dream. En aquel entonces, cualquier persona que destacaba intelectualmente, que iba bien en los estudios en India, tenía como objetivo el gran sueño americano. So I said, Swamiji, I want to go to America, make a lot of money, have a big house and have few fancy cars. Así que le dije, pues mire, lo tengo claro, quiero ir a América, hacer mucho dinero, comprarme una gran casa y muchos coches guays. Very clear goal. Lo tenía clarísimo. And no judgment again. Y de nuevo no me juzgó. Swamiji said, this is what every teenager of your age wants to dream and achieve. Me dijo, sí, esto es lo que muchos quieren conseguir y soñar. Quieren algo así aquí ahora. So what is so special you have that you can go past all the competition and also achieve it? Sorry. What is so special you have that you can go past the competition and achieve it? Entonces me pregunto, dice, pero ¿qué hay tan especial en ti que supones que puedes pasar por encima de todos estos y conseguir este sueño? I did not understand what he meant, so I said, Swamiji, I will work hard. Y yo no entendí lo que quería decirme y simplemente le respondí, voy a trabajar duro. Swamiji said, working hard is an attitude, but what is it you have? Y Swami me dijo, a ver, el trabajar duro es una actitud, pero ¿qué hay en ti? I didn't understand, so Swamiji had to explain that, look, every human being has two instruments. Entonces yo seguía sin entenderle y él me lo tuvo que explicar y me dijo, mira, todo ser humano tiene dos instrumentos. To achieve whatever goal they have in life. Para conseguir cualquier objetivo que tienen en la vida. The body and the mind. Los dos instrumentos son el cuerpo y la mente. Do you know your body? Do you know your mind? ¿Conoces tu cuerpo? ¿Conoces tu mente? Very interesting teacher. Era un profesor muy interesante. I said, of course I know my body, of course I know my mind, that's why I'm here. Y entonces yo dije, hombre, claro que conozco mi cuerpo y mi mente, por eso estoy aquí. He said, are you sure? I said, yes, Swamiji. Y él me dijo, ¿tú estás seguro? Y yo dije, sí, estoy seguro. Then he said, do you know what is nostril dominance? ¿Tú sabes lo que es le preguntó, ¿tú sabes lo que es el dominio de las narinas? No. No. Then he said, so how long can you hold your breath? Y me preguntó, ¿cuánto tiempo puedes tú aguantar, retener el aliento vital? I said, Swamiji, never calculated, but maybe 45 seconds or 1 minute. Pues, Swami, nunca lo he calculado, quizá, no sé, 45 segundos, un minuto. So you cannot live without the breath more than a minute and you know nothing about it. Y me dijo, vamos a ver, no puedes vivir sin respirar más allá de un minuto y no sabes nada de esto. Don't you think you are living a nonsensical life? ¿No crees que estás viviendo una vida tonta? And you do not know this much and you have these great goals, how is it going to be possible? Dice, vamos a ver, no sabes ni esto básico y tienes esas grandes aspiraciones, ¿cómo es posible? And I was finished at that moment.
Y en ese momento ya me remató. I forgot the science, I forgot the logic, I forgot everything. Se me olvidó la lógica, la ciencia, se me olvidó todo. Totally sized. So I said, Swamiji, what do I do? Entonces le dije, ¿entonces qué hago, Swami? So the disciple was ready. Así que el discípulo estaba preparado. Swamiji said, well, you are in the ashram, so you must learn to be fit in the body and learn to be fit in the mind. Y dijo, bueno, estás en el ashram, pues ahora tienes que aprender cómo poner en forma tu cuerpo y cómo poner en forma tu mente. To learn about the body, go to the asana classes. Para aprender sobre el cuerpo, ves a las clases de asanas. To learn the mind, you must learn the breath. Y para aprender sobre la mente, tienes que aprender a respirar, tienes que aprender sobre el aliento. So he made me completely convinced that I want to go to America, make a lot of money, I must do asanas, I must do pranayama. Así que ya rediseñé yo la estrategia, vale, si quiero ir a América y quiero hacer mucho dinero, primero tengo que aprender asanas y aprender a controlar el aliento. So no spiritual goals even then. Pero hasta ese punto yo no tenía ninguna aspiración ni objetivo espiritual. And also, Swamiji was very unique in his ways of motivating someone. También tengo que decir que Swami era realmente especial en la manera en la que motivaba a las gentes. His body's father, he tried to convince me to follow Swami Shivananda's 20 important spiritual instructions. Sí, el padre de este cuerpo siempre había intentado convencerme de que yo siguiera los 20 pasos y principios promulgados por Swami Shivananda. When I first time I opened the book, the first instruction says, get up at 4 a.m. Y el primer día abro el libro y la primera instrucción es, levántate a las 4 de la mañana. I closed the book and put it aside. Así que cerré el libro y lo puse de lado. And also at that time I was rebelling against everything. Sorry, I was rebelling against everything. Sí, en aquella época yo estaba en un periodo de rebeldía contra todo. Everything my father said or mother said, I don't want to do it. Cualquier cosa que mi padre o mi madre decían, yo no quería hacerla. And because I would ask why, tell me why should I do it? How is it beneficial for me? Claro, yo siempre les preguntaba, a ver, ¿por qué tengo yo que hacer esto? ¿De qué manera me beneficia a mí esto? But Swamiji was such a unique master. Pero Swami era un maestro tan único, tan irrepetible. So when I said, Swamiji, tell me what should I do? He said, you must join the asana class and join the pranayama class. Entonces cuando le pregunté qué tengo que hacer, me dijo estas dos cosas, únete a las clases de asana, únete a las clases de pranayama. But you know, the asana class, there are two asana classes in the ashram. One is at 6 a.m. Pero en el ashram hay dos clases de asanas, una es a las 6 de la mañana, which is for the beginners and the visitors who come to the ashram. Que es para los principiantes y para los visitantes del ashram. But you should go to the advanced class. Pero me dijo, tú tienes que ir a la clase avanzada. The Swami who teaches this class, he doesn't take any beginners. El que lo enseña no acepta no acepta principiantes. But I will put a special word so he will take you. Pero ya hablaré yo con él para que te admita. And that class starts at 4:15 a.m. in the morning. Y esta clase empieza a las 4:15 de la mañana. I was ready. Pues nada, yo estaba dispuesto a hacerlo. So that's how I started. Y así empezó todo. But still not to become a Swami or become a yogi. Pero todavía no tenía yo pensamientos de convertirme en un Swami ni en un yogi. The only goal was money. El único objetivo era dinero. But I very religiously and genuinely I practiced. Pero practiqué esto en pos de mi objetivo de forma religiosa y muy determinada, decidida. My Guru, I say, if you had that kind of motivation for God lesson, you would have been already realized. Y mis compañeros me decían, si tuvieras este tipo de motivación para realizar a Dios, ya lo habrías realizado. So I was very good at the asana practice and we did lot of pranayama and tatak practice. Así que yo pues resulté que era buen alumno en las clases. And I went to Delhi and I found a software development course. Luego fui a Delhi y me apunté a un curso de desarrollo de software. I can testimony that the asana and pranayama practice really made me
Puedo, very well. puedo certificar que la enseñanza del ashram me funcionó rápidamente, me despertó, me activó todo el prana. So 4-year course, my teachers said you don't need to study anymore after 6 months. Era un curso de 4 años, pero mis profesores después, al cabo de 6 meses, me dijeron, ya no necesitas estudiar nada más. So they said, we take you to the research and development team. Así que te pasamos al equipo de investigación y desarrollo. So after 6 to 8 months of intense practice of asana pranayama, this was the result for me. Así que al cabo de unos meses de intensa práctica de pranayama y asana, este fue el resultado que yo obtuve. And by then I was convinced that Swamiji is the only person who understands me in this world. Yo estaba convencido de que Swami era la única persona que me entendía en este mundo. And he is responsible for my growth. Y yo estaba convencido que él era responsable se hacía responsable de mi crecimiento. So I kept going to Rishikesh and find opportunity to be with Swamiji as much as I could. Así que siempre que podía, siempre que tenía la oportunidad, volvía a Rishikesh y estaba en presencia del Swami tanto como era posible. So many times when I used to go, that time Swamiji would be giving lectures at the Yoga Vedanta Forest Academy. Y muchas de las veces cuando yo volvía, Swami estaba dando clases en el Yoga Vedanta Forest Academy. And because Swamiji knew that I have a cynical mind, Y ya como Swami sabía que yo tenía una mente cínica, so he found the answers that I would accept. encontró las respuestas justas que yo aceptaría. So now I thought I will start asking the questions that I was asking at my childhood. Y entonces pensé, mire, le voy a hacer las preguntas de mi infancia, que no tuve respuesta. So once I said, Swamiji, the whole process of arati, is there any logic, science, reasoning behind it, or it is just with lot of devotion and love this process is designed? Y entonces le pregunté, Swamiji, ¿todo el proceso del Arati, hay algo de ciencia o algo que lo respalde o es solo un proceso de devoción? And I told him my entire childhood experience like I described. Y le conté, igual que he hecho ahora, toda mi historia de infancia. Swamiji said our ancient seers and sages did not do anything without logic and science. Y él me respondió, nuestros antiguos sabios y eruditos, seres realizados, no hacían nada sin lógica. No, fuera de lo que sería científicamente razonable. Every custom, every ritual has some deep science behind it. Y me dijo, toda costumbre, todo ritual tiene una fuerte base científica en la raíz de ellas. I said, Swamiji, please explain, because I have been asking this question since I was 8. Y le dije, por favor, explíquemelo bien esto, porque llevo haciendo esta pregunta desde que tenía 8 años. And because of my complex questioning attitude, Swamiji would always answer me by asking questions. Y debido a toda esta complejidad de preguntas que yo le traía, él me devolvía haciéndome otras preguntas. He said, do you know who Sigmund Freud is? ¿Tú no sabes? Me dijo, ¿tú no sabes quién es Sigmund Freud? And I'm thinking in my head, what is the Arati and Sigmund Freud connection? Y yo en mi cabeza le daba vueltas, ¿qué conexión hay entre Sigmund Freud y el Arati? I said, Swamiji, little bit I know that he's considered to be the father of modern psychology. Y le dije así, bueno, lo que sé es que está considerado como el padre de la psicología moderna. And he figured out a way of treating people somehow. Y él descubrió la manera de tratar a la gente de alguna manera. Then Swami said, our ancients did not go to study someone's unhealthy mind to understand the nature of the mind. Y me dijo, nuestros ancestros no estudiaban las mentes enfermas para conocer la estructura de la mente. They studied their own healthy mind. Ellos, por el contrario, lo que hacían era estudiar su propia mente saludable. And in the heightened consciousness, they understood the nature of the mind. Y de esta manera entendieron la naturaleza de la mente. So mind is going all over the place all the time. Así que bueno, la mente va de aquí para allá todo el rato. And through the 5 sensory organs. Y a través de los 5 sentidos.
So the smell, the sound distracts the mind. Así que el olor y el sonido distrae a la mente. And Swamiji asked me, what is your favorite food? And I told something I don't remember now. ¿Your favorite? Favorite food. Y entonces Swamiji me preguntó, ¿cuál es tu comida favorita? Ahora no recuerdo qué le dije. If the kitchen starts cooking your favorite food and the smell comes, then mind is no longer here. It's there. Dice, si se empieza a cocinar tu comida favorita en la cocina y tú lo hueles, ya la mente se te va aquí, ya has perdido el control de la mente. So if you are in Arati and your favorite food smell comes from somewhere, then you will no longer be there in Arati. Entonces me dice, si tú estás en un arati y hueles, te viene olor de la comida que están cocinando cerca, entonces ya no estás presente allí en el arati. If someone starts playing your favorite movie song on a loudspeaker while Arati is done, then you will be not here more, you will be there. Y me dice también, dice, y pongamos que alguien empieza a sonar la música de tu película favorita en los altavoces, enseguida se te irá la mente hacia esa música y ya no estarás presente en el arati. And they try to figure out what can be done in the temple so that the mind of the people who are there has no chance to go anywhere external. Entonces ellos, los ancestros, empezaron a pensar cómo podemos hacer en el templo para que las mentes se queden aquí y no se extravíen. So they create a lot of noise. Así que crean mucho ruido, So you can't hear anything from outside. así ya no puedes oír nada que venga del exterior. Create so much of fragrance so that you cannot smell anything from Y outside. también se produce mucha fragancia para que no puedas oler nada que venga del exterior. And the movement of the arati and the decorations Y los movimientos del arati, la decoración, captivates the eyes. esto captura tu vista. And we are folding hands or holding a book or playing an instrument, so this is also blocked. Así que como estamos o tocando un instrumento o con las manos juntas, eso también bloquea el tacto. So all the five sensory organs, when they are blocked, then mind cannot go anywhere. Así que cuando los 5 sentidos están bloqueados, la mente no puede irse a ningún lado. So you are automatically one-pointed when you are in the arati. Así que de esta manera automáticamente estás centrado en el punto. I mean, this is not the only answer. There are many, many other answers. Dice, esto no es la única respuesta, hay muchas otras respuestas, But this is what I was looking for. pero es que esto es lo que yo andaba buscando. So when I heard this answer, I said, oh, Swamiji knows. Y cuando yo oí esta respuesta dije, este that- Swami sí que sabe. That so that made me come back to Rishikesh again and again while I was studying and working. Y eran eventos como este los que me hacían volver una y otra vez a Rishikesh mientras yo seguía con mis estudios en Delhi. And during those times, I was also able to observe Swamiji, the way he was living his life. Y durante todos estos idas y venidas yo observaba cómo Swami vivía su vida. And until then, there was no guru-disciple relationship. Hasta entonces no había habido una relación gurú-discípulo. Like a friend, guide, mother, grandfather, grandmother, I don't know how to define it. Pues era una relación como de abuelo o abuela o padre o madre, no sabría muy bien cómo, amigo, no sabría cómo definir la relación. So I kept coming back to Swamiji. Pero yo seguía volviendo a ver a Swami. Once we were climbing down the steps of Guru Nivas to go to the morning meditation class. Un día estábamos bajando las escaleras de Guru Nivas para dirigirnos a la clase de meditación And suddenly Swamiji turned around and asked me, did you take a bath? y de repente se gira Swami y me dice, ¿te has bañado? I said, yes, Swamiji. Y yo dije, sí. After two more steps, again he said, did you take a bath? Y 2 peldaños más abajo seguía y dice, ¿pero te has bañado? I said, yes, Swamiji, I did. Y yo insisto, sí, me he bañado. I got really very angry. Ya me enfadé, ¿eh? Why is he asking me second time? ¿Por qué me pregunta de segundas? He doesn't trust me? ¿No tiene confianza en lo que estoy diciendo? How is this possible? ¿Cómo es posible que no se fíe de que le estoy diciendo que me he bañado? My parents have given me good samskaras. Mis padres me han transmitido buenos samskaras. Of course I go to the temple after taking bath. Claro que voy al templo después de bañarme. So I was very angry. Yo me enfadé. Anyways, we went to the Samadhi shrine and I was sitting like this in front of Swamiji and he gave a talk for maybe 20-25 minutes. Así que llegamos al sitio del altar y yo estaba enfrente de Swami. Él dio una charla de unos 20-25 minutos, But not one word went into my ear pero no atendí a una palabra, because I was going on white. porque yo estaba presa de la ira. This is Pratyahara.
Pratyahara. Esto es Pratyahara, Put on the other side. pero del otro lado. Concentración Pratyahara en mi propia película. So difficult, no? To Pratyahara. Withdraw the senses. So impossible. But when the mind wants it, it makes it happen. Es muy difícil concentrar la mente, pero cuando la mente quiere, lo consigue. The perfect Patanjali Pratyahara happened at that moment. En aquel momento yo experimenté el perfecto Pratyahara de Patanjali. Very interesting, huh? Very interesting. Fue muy interesante la experiencia. 25 minutes I'm sitting in front, not one word went inside. 25 minutos de estar cara a cara y no capturé ni una palabra. Only one word, that is Swamiji's signature starting of the lecture. Radiant, immortal Atman. Sorry, I didn't get That is the only thing I heard. Radiant, immortal Atman. Lo único que yo pillé es creer en el alma, en el Atman radiante inmortal. And then my mental japa, why did he ask me second time? Wow, this is not possible. Y nada, yo con lo mío, ¿por qué me ha preguntado de segundas? Yo con mi mantra, ¿por qué me ha preguntado de segundas? I was upset the whole day. Estuve enfadado todo el día. Finally, I couldn't take it anymore in the afternoon, so I confronted Swamiji to ask. Como ya no podía más, por la tarde le pregunté, le confronté. And the moment I went, what happened? You look so upset. Entonces, en cuanto me acerco, dice, ¿pero qué te pasa? Si estás tan enfadado. I said, Swamiji, why did you ask me second time about my bathing in the morning? Don't you trust me? Y entonces le dije, ¿pero por qué me ha tenido que preguntar por segunda vez si me había bañado? ¿Es que no confía en lo que le digo? Oh, you are upset about that. Of course I know you took a bath. Y dice, ¿pero por eso te has enfadado? Ya lo sé, que te habías bañado. The second time I was asking about something else. La segunda vez yo estaba preguntando por otra cosa. I said, Swamiji, please explain. Y yo, Swami, explíquemelo por favor. So in the ashram we didn't have the shower. You have a bucket and you take a mug of water and you bathe like this. En el ashram no tenemos duchas, sino que tenemos un cubo con una jarrita y te duchas echándote jarritas de agua. So Swami said, when you took the first mug of water and you poured it over your head. Y dijo, cuando coges la primera jarrita de agua y te la echas por la cabeza. When the first drop of water touched your head, what were you thinking at that time? Me preguntó, cuando la primera gota de agua te tocó la cabeza, ¿en qué estabas pensando? Where were you? ¿Dónde estabas? I'm like, what? Who does that in the bathroom? Y yo pensé, pero ¿quién hace eso en el baño? Just finish your business and get out of there. Lo único que quieres es acabar de bañarte y... Estar preparado para seguir. When the water dropped, where is the mind? Who's thinking all that in the bathroom? Porque yo pensaba, cuando te cae el agua, ¿quién piensa? ¿Dónde está la mente para pensar? I said, Swamiji, I've never thought like this in my life. Y le dije, Swami, yo nunca pensaba así en mi vida. That is exactly what I was drawing your attention to. Y dice, pues en esto es a lo que yo quería dirigir tu atención, precisamente. In this until this moment, you have never had a proper bath. Así que concluimos que hasta este momento nunca te has dado un baño como Dios manda. Te has duchado de verdad. No te has duchado de verdad. Tomorrow you better have a proper bath. Pero mañana sí que te darás un baño de verdad. Una ablución. And now, this is what they talk big time now, mindfulness. Bueno, esto es ahora la gran cosa, el mindfulness. So, Swamiji lived in that kind of awareness and also demanded all of us to be in that awareness. Así que Swamiji vivía en este estado de despertar y también pedía de nosotros que viviéramos en este estado de conciencia. That time I didn't understand all this. En aquel momento no entendía yo todo esto. Much later I could understand when I started studying my own pattern. Lo pude entender más tarde cuando empecé a estudiar mi propio pasado. And this was the uniqueness of our Gurudev. Mis patrones. Y esto era lo especial, lo único. Están centrados en comprender el funcionamiento de la mente. They are focus completely in how the mind functions and where you can be aware of it. All the time. All the time. This is, todo el this tiempo. is real meditation. Y esto es la formal practice. Y esto es la verdadera meditación, este estado de mente, no necesariamente la meditación formal. And about all the time trying to bring all these great ideal teachings, how do we do it in our daily life?
Y claro, la idea es intentar traer, aplicar todas estas grandes enseñanzas a nuestra vida diaria. All the time trying to guide people to practice this in our daily life. Sí, la idea es constantemente intentar guiar a las personas para que apliquen esto en la vida cotidiana. And he was always teaching by being. Y él siempre enseñaba con el ejemplo. So everything around him was always a teaching. Todo alrededor de él era una enseñanza. And because I looked up to him not as a guru in the beginning, Y puesto que yo le admiraba, aunque no como gurú al principio, it was more like a friend. yo le admiraba más como un amigo. So now when I think back, I say, oh my God, Y ahora cuando echo la vista atrás digo, such a great joder, realized master, what did I do? madre mía, un maestro tan grandísimo y yo con aquella actitud. Once Swamiji left his toothpaste open in the bathroom. En una ocasión dejó los dos grifos abiertos en su cuarto de baño And Swamiji had forgotten the whole day. y se olvidó por completo durante todo el día. I need to tell something before the story. So Antes de esta historia quiero deciros algo. imagine Swami Chidanand sitting down on the floor to have his food. Imaginaos a Swami Chidanand sentado en el suelo, dispuesto a comer. Very busy, so difficult, no time. Estaba muy ocupado, tenía poco tiempo para comer. Many people have come from different countries, they're waiting for him. Mucha gente que haya venido del extranjero, de diferentes países, estaban esperándole. So he has to finish food quickly to go back to meet them. Así que tenía que darse prisa en comer para ir a encontrarse con estas personas. And at this moment, imagine one ant starts walking towards him. En ese momento, imaginaros, una hormiga empieza a andar hacia él. And then the divine dance starts. Y entonces la danza divina empieza. He'll pick up a thin paper Cogió un and papel muy try delgadito to get the ant over the paper. e intentó coger a la hormiga. And once the ant is on the paper, Una vez que estaba la hormiga ya en el papel, he climbs down 2 floors to the garden bajó 2 pisos hasta llegar al jardín to let it go in the garden. para dejar And libre comes back. a la hormiga en el jardín y entonces volvió. So this is Swami Chidanandji. Esto era Swami Chidanand. Now let's come back to the toothpaste story. Y entonces volvamos a la historia. So when he had left the toothpaste open, and when I went in the morning, there were like 70, 80 ants. Así que cuando... no, de toothpaste. Se había dejado el tubo de pasta de dientes abierto. Entonces cuando yo entré en el cuarto había no sé cuantísimos miles de hormigas. So now I am thinking that with one ant this much effort, 80 ants, what will happen? Y entonces pensé, uy, tanto esfuerzo para salvar a una hormiga, ¿cómo voy a hacer yo para salvar a todas estas? So the smart, logical, analytical person in me decided Así que la persona analítica, lógica que había dentro de mí decidió every being is going through a process of evolution. Decidió que, bueno, todo ser pasa por un proceso de evolución. So these ants' role is over today. El papel de estas hormigas se acaba hoy. No, I didn't even say Trayambakam Swamiji. Así que no seguí el ejemplo de Swami. I put water, cleaned it. Hice correr el agua, limpié la Ants, pasta forgive me. y yo pensé, Dios, perdóname. All clean. Todo estaba limpio y reluciente. And now Swamiji was meeting, and then suddenly he was trying to get up to go back to his room. Swami tenía entrevista tras entrevista, pero intentaba volver a su cuarto. I said, Swamiji, you still have 6 or 7 more appointments. Y yo le decía, pero si todavía tiene muchas entrevistas, muchas citas.
He said, yes, yes, I know, but I need to take care of something. I said, Swamiji, tell me, I can do it for you. Pero me decía, sí, lo sé, pero es que yo tengo que volver al cuarto porque tengo que ocuparme de una cosa. Y yo le dije, se lo resuelvo yo. He said, I forgot the toothpaste in the morning and there's so many ants, so I need to see how to take care of that. Entonces dice, es que me he dejado el tubo de pasta de dientes abierto por la mañana y seguro que hay un mogollón de hormigas allí. De las que ocuparse adecuadamente. And then, Qué marrón. in my excitement, I said, Swamiji, don't worry, I have taken care of it. Y yo, en mi excitación, dije, usted no se preocupe que ya me he ocupado yo de esto. I cannot tell you the shock of Swamiji Danji's face. No puedo explicar el shock que vi en la cara de Swami. What do you mean you have taken care of them? ¿Qué quieres decir con que te has ocupado del asunto este? Swamiji, I poured water and cleaned them. Y le dije, he echado agua y lo he limpiado todo. And that was it. Swamiji froze. Swamiji se quedó congelado. He fasted for 1 week. Y él ayunó durante una semana. Sí, porque se hacía responsable de haberse dejado la pasta. And I fasted for 2 weeks. Y yo hice ayuno durante 2 semanas. So the oneness of life. Sí, es el concepto de unidad. And this is the awareness that they practiced in their life. It's possible. Sí, o sea, practicar Llevar esto a la práctica diaria es el ideal. leitmotiv de nuestras vidas como Swamis. So that is why Swamiji's focus was so much on this being aware every moment in our lives. Así que el verdadero foco de enseñanza permanente era el estar conscientes en todo momento. Without practicing this awareness every moment, we won't be able to even listen to the Viveka anytime. Y sin practicar este estado de conciencia minuto a minuto, no podremos escuchar ni entender Lo que es un estado de Viveka. superior de conciencia. And Swamiji was even like 10 steps further than everybody. Swami estaba mucho más avanzado que cualquiera. So for me, in my thinking, I was thinking, okay, plants and ants and living beings we should not hurt them. Así que bueno, a mí me quedó clara una cosa: las plantas, los seres vivos, no hay que dañarlos. Gratuita. But Swamiji wanted even more. Pero Swami iba más allá, One example. quería más allá. One example. O un ejemplo. So when Swamiji sat for food, everything has to be in order. Like how Swamiji was doing puja, Swamiji knows how which has to be there and how, I was seeing Swamiji. I was remembering Swamiji Danji Maharaj. Everything has to be like Swamiji push something here. No, it has to go like here. Everything has a, proper way. Así que recuerdo que cuando se disponía a tomar la comida, pues todo tenía que estar exactamente en su sitio, ordenado, de la misma manera que cuando se le disponían los objetos de puya y todos los instrumentos, todo tenía que estar absolutamente, perfectamente colocado. So we served Swamiji food and we knew what needs to be kept. So once I had served him food and he finished his food. Así que todos sabíamos cómo tenía que estar dispuesta exactamente la comida. Y un día, había terminado de comer. And I came to clear the tray. I said, no, wait, sit down. Y entonces yo fui a retirar las cosas para limpiar y me dijo, no, espera, siéntate. Since how long are you serving with me? I said 3 years now, Swamiji. Y me preguntó, ¿cuánto tiempo hace que me sirves? Y yo le dije, ahora hace 3 años. And how many times you lay the tray? I said, Swamiji, 3 times, and if you have coffee sometime, 4 times. Dice, ¿cuántas veces me sirves las bandejas? Y yo le dije 3 veces, y si toma café 4 veces. So every day, 3 to 4 times, for 3 years you have been doing this. Me dice, entonces, durante 3 años, todos los días, 3 o 4 veces al día, ¿has estado haciendo esto? And then he pointed towards the tray and said, and you can't keep a spoon straight? Dice, y señaló a la bandeja y me dice, ¿y no eres capaz de que esta cuchara esté recta? So Después de 3 años. Después de 3 años. In the tray there was a spoon which was not perfectly straight. It was little crooked like this. Maybe while keeping it down, must have moved. Parece ser que la cuchara se movió un poco de su posición recta, quizá al apoyar
quizá estaba ya un poco doblada. And it was very scary to live with him because you don't know when he's inside your head and reading your thoughts. Y claro, daba miedo vivir con él porque claro, te leía la cabeza, nunca sabías cuándo te iba a caer algo. So when he pointed out about the spoon, and I'm thinking in my head, it's just a spoon, so what's the big deal about it? Y claro, él apunta a la cuchara y yo en mi cabeza era, pero ¿por qué hacer por qué hacer una montaña de un grano de arena? Es solo una cuchara. And I'm thinking, and Swamiji is replying me that this is the problem with the younger generation, you know. Y entonces yo estaba pensando esto y justo me responde, o sea, me dice, este es el problema con las generaciones jóvenes. You don't give value to small things in life. No dais valor a las pequeñas cosas de la vida. How will you understand the bigger things in life? Si eso es así, ¿cómo vais a entender las cosas grandes de la vida? How will you understand the sun, the moon, the space and the cosmos? ¿Cómo vais a entender el sol, la luna, el espacio, el cosmos? How will you understand the truth of life? ¿Cómo vais a entender la verdad de la vida? And how will you realize the Supreme Brahman? ¿Y cómo vais a realizar al Supremo Brahman? My second cynical thought. Y mi segundo pensamiento cínico. Why is he pulling my leg? Where is the spoon and where is the Brahman? Why is he making this connection? Y yo pensé, me está tomando el pelo. ¿Por qué me está tomando el pelo? A ver, ¿qué conexión hay entre la cucharilla y Brahman? And the moment this thought came, Swamiji again, became very serious. Entonces, en el momento que este pensamiento cruzó mi mente, Swami, de forma muy seria, until and unless you come to this level of awareness that this spoon is also the manifestation of the same Supreme Brahman, y me dijo, hasta que no llegues a la convicción de que esta pequeña cucharilla es también la manifestación del Supremo Brahman, how will you realize the Brahman? ¿cómo vas a realizarlo? No hay cuchara. No hay cuchara. So not only living, but even movable, immovable, everything is the manifestation of the same Supreme Brahman. Así que no solo los seres vivos o los seres sintientes, sino cualquier cosa, incluso lo inmóvil, es la manifestación del Supremo Brahman. So these are incidents to witness the greatness of these great masters. Sí, os cuento estos incidentes para dar testimonio de la grandeza de este grandísimo maestro. Very small, very simple. Muy sencillo, muy simple. From the scientist mind, very stupid things. Claro, para una mente científica, estas cosillas... But it's the secret of everything. Pero ahí está el secreto de todo. And he not only spoke about it, he practiced it himself. Pero no solo hablaba de ello, él lo practicaba. I mean, imagine he's a realized master. The whole world knows who Swami Chidanji is. But he's already in that awareness. He doesn't have to practice it. Claro, uno puede pensar un grandísimo maestro reconocido mundialmente que vive en ese estado de conciencia, pues ya no necesita practicar, podría uno pensar. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? He did it even when he was in advanced age. Lo hizo hasta que era muy viejecito. The Samadhi shrine has two gates. One is a small gate where Swamiji's car comes closer. El hall del Samadhi, el vestíbulo, tiene dos puertas. Una pequeñita por aquí, por donde entra el coche del Swami, Bajar y la grande por donde entra todo el mundo. So once we arrived at the Samadhi hall and Swamiji asked us to close the door from outside. Entonces, una vez que llegamos al sitio, al recinto del Samadhi, el Swami nos pidió que cerráramos la puerta desde fuera. And asked us also to step aside. Y también nos pidió que nos mantuviéramos al margen. Maybe there are 100 shoes scattered around. Puede que hubiera 100 pares de zapatos todos desperdigados. Swamiji must be 83, 84 at the time. En aquel entonces Swami debía tener unos 83, 84 años. We are 4 assistants. We could do it for him. He can just order us, hey, do this. Tenía 4 asistentes, éramos 4 para asistirle. Simplemente nos podía haber dicho, haced esto. He put them in perfect order for 15-20 minutes. Pero se dedicó 20 minutos a ponerlos personalmente en perfecto orden. Not by feet, but by hand. Sí, con su propia mano, no lo hizo así empujándolos. India es un aspecto.
washed his hands and went into the Samadhi shrine. Se lavó las manos y entró en el altar. And he did that to my shoes also once. Y también hizo esto una vez con mis propios zapatos. I had kept my shoes and ran off. Yo me los había quitado así And y me había salido corriendo. in the morning when we were coming, Swamiji in front, I'm following him. He saw my shoes like that and he lifted it and put it in order for taking 1 or 2 minutes. Y él pues vio que mis zapatos estaban todos desordenados y tomó sus minutos para ponerlos bien alineados. He was in his 80s and I was in my 20s. Él tenía 80 años, él estaba en sus 80, yo estaba en mis 20. Most of the time, every time I take out my shoes, I remember this most of the time. Y ahora cada vez que me quito los zapatos me acuerdo de este momento. That's how, it impacts when the teacher is teaching by being. Así es el impacto que causa cuando el maestro enseña desde su ser, siendo desde el ejemplo. And Swamiji always said that the biggest solution to the biggest problem is very simple. Siempre decía, la mayor solución para el mayor de los problemas es siempre una solución sencilla. Try to be aware every moment. Y es esta, intenta ser consciente a cada minuto. Whatever you may be doing, do it with awareness. Cualquier cosa que estés haciendo, hazla con conciencia, con atención. These are some stories. Bueno, algunas historias. Thank you, Swamiji. Bueno, pues mañana más aún. Mañana además seguramente va a hacer una presentación, vais a poder ver imágenes de su maestro, etcétera. Para aquellos que podáis, creo que es a la misma hora, a las 5. Vale. El programa de mañana se mantiene según lo establecido de momento y ya está. Luego el martes ya no nos veréis, saldremos muy temprano de aquí porque tenemos que llegar al aeropuerto, a la misma terminal, y de ahí salimos él para Tánger, nosotros para Brasil. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Thank you so much.